con una invitada muy especial y es nuestra nutricionista Narda Molina. Narda es nutricionista dietista, magíster en seguridad alimentaria y nutricional, especialista en gerencia, en gestión humana y desarrollo organizacional, docente del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia desde el 2011, coordinadora de la asignatura Gerencia en Servicios de Alimentación y Nutrición del Semillero de Investigación en la Alimentación y Nutrición en Entornos Educativos. Y es nutricionista de Azobartolina en los periodos del 2016 al 2019 y del 2022 hasta la actualidad. Les damos la bienvenida a esta charla en el marco de la Semana de la Salud, que tiene como objetivo la promoción de la vida saludable y que prepara Azobartolina. Los seguimos invitando a toda nuestra programación que tendremos el martes, miércoles y jueves. Mañana con el técnico emocional de tus hijos, el miércoles con la importancia del agua y el jueves con salud financiera familiar. Bienvenida, Nata. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Voy a compartirles la ayuda que tengo preparada para esta corta reunión. Me avisan, por favor, cuando ya la estén viendo. Creería que allí ya ven la presentación. Ok, Sí, Narda, perfecto. Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Bueno, primero pues quiero agradecerle este espacio a Azobartolina porque pues a pesar de que hago parte del equipo, pues es la primera vez que me puedo dirigir a los padres de familia en estos espacios de la Semana de la Salud. Entonces, muchas gracias pues al equipo organizador por permitirme este espacio. Muchas gracias a todos ustedes, padres de familia, que yo sé que con esfuerzo se conectan a esta hora, lunes, cuando hemos pasado por el primer día de trabajo de la semana. Tenemos muchas cosas pendientes, tenemos a nuestros hijos seguramente por allí esperando a que los escuchemos, a que los atendamos y a que nos ocupemos de pronto de su alimentación. Entonces espero pues cumplir con esta horita que tenemos programada y no extenderme más allá de las 7 de la noche. Bien, para empezar, pues hemos decidido hablar de este tema de la alimentación planetaria, porque pues es un tema relevante y muy, digamos que necesario, ¿cierto?, para todas las familias bartolinas. Hoy iniciamos la Semana de la Salud. Esta es el primer espacio, digamos que de estas charlas y qué bueno que nosotros podamos hoy irnos con el mensaje de lo importante que es la alimentación para la salud, de lo necesario que es una buena alimentación para una buena salud y pues de lo necesario hoy de llevar unos buenos hábitos alimentarios saludables que no solamente van a redundar en la salud de los niños, niñas y de ustedes, sino también en la salud del planeta. Entonces, pues empiezo este tema que lo he titulado un poquito, completé un poco el tema de la convocatoria y es la alimentación y nutrición saludable como alternativa para la sostenibilidad de la vida humana en el planeta. Bien. ¿Qué temas vamos a tratar en estos minutos? Vamos a hacer una reflexión inicial sobre qué estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando, que creo que es un punto de partida interesante para poder llegar a hablar de lo que es la alimentación planetaria o la necesidad de incursionar hoy en una dieta planetaria. Vamos a hablar sobre la reflexión del hombre y el ambiente, esa relación que hay pues, entre el hombre y el ambiente y cómo el hombre hoy pues está trabajando no para su permanencia en el planeta Tierra, sino todo lo contrario. Estamos haciendo y adelantando un montón de acciones que van en detrimento como tal hoy de la posible vida futura en el planeta.
Vamos a hacer una reflexión sobre la dieta, sostenibilidad ambiental y salud humana, muy corta, y al final vamos a llegar a concluir el rol tan importante que juegan ustedes como padres de familia en la implementación o incursión en una dieta planetaria que va a redundar en la salud de sus hijos e hijas y en la salud del planeta. Entonces, pues son temas muy amplios. Yo voy a correr para en este breve espacio de tiempo poder pues llegar al final a una muy buena reflexión. Al final vamos a tener un espacio si de pronto alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna reflexión o invitarnos o recomendarnos algo sobre este tema. Bien, entonces, ¿qué estamos comiendo? Hoy estamos comiendo una casi que generalizado, ¿cierto? Salvo algunas excepciones, en este caso algunas familias, estamos comiendo una cantidad importante de alimentos ultraprocesados. ¿Y cómo se relacionan esos alimentos ultraprocesados con los sistemas agrícolas y agroindustriales? Resulta que para el procesamiento, ¿cierto? Y la producción de esos alimentos ultraprocesados, pues se necesitan digamos que unas amplias zonas, ¿cierto?, de producción agrícola dedicadas a monocultivos, es decir, a un único cultivo, cultivos de maíz, cultivos de caña, ¿cierto? Y no a la diversidad, digamos que de cultivos que sería ideal tener en ese número de hectáreas, pues que hoy están dedicadas a los monocultivos. Entonces, ¿qué pasa con esos monocultivos? Pues que finalmente nos estamos privando, ¿cierto?, de hacer una producción agrícola más diversa, que seguramente va a representarnos mayor diversidad, ¿cierto?, dentro de nuestra dieta. Esto está afectando la biodiversidad. Este consumo de alimentos ultraprocesados seguramente requiere de un alto consumo de agua, porque la mayoría de alimentos que se producen en monocultivos requieren de cantidades importantes de agua, bueno, y en general la producción agrícola. Y también hoy se están utilizando una cantidad importante de fertilizantes y de pesticidas que desafortunadamente trazas de ellos llegan a nuestros alimentos o al consumo final, ¿cierto? Bien, estamos consumiendo también una alta cantidad de proteínas, quienes tienen la posibilidad económica de hacerlo, ¿sí? Y esa cantidad importante de proteínas, aunque pues la proteína es necesaria, ¿cierto?, para la alimentación y nutrición humana, las cantidades que nosotros consumimos, pues de alguna forma están extrayéndonos problemas de salud, ¿sí? ¿Qué pasa con ese consumo alto de proteína? Para producir animales, ¿cierto? Para que haya una cantidad importante de ganado, nosotros estamos estamos destinando alimentos muy importantes como los cereales para la alimentación animal, ¿sí? No priorizando la alimentación humana. Y bueno, más adelante vamos a entender pues, el impacto que esto tiene. También la producción de cereales y la producción animal, ¿cierto? Sobre todo, no solamente a nivel de ganado, sino también de aves, requiere de una cantidad impresionante de agua. A veces se tiene incluso la producción de ganado, se tiene la producción de aves para consumo humano y no se tiene agua potable para consumo humano, ¿cierto? Eso pasa en muchas zonas de nuestro país. ¿Qué pasa también en esa producción animal o en ese consumo alto de proteína animal? Estamos motivando de alguna forma o incentivando la ampliación de la frontera agrícola, es decir, estamos destinando espacios de tierra, ¿cierto? Que son hoy para los animales, para la fauna y la flora silvestre, los estamos terminando, exterminando, ¿cierto? Para ampliar la posibilidad de tener una mayor zona dedicada a la ganadería. Luego estamos, sin darnos cuenta, con ese gran consumo de proteína animal, motivando la deforestación. Estamos también, de alguna forma, motivando que tierras productivas para la producción de verduras, frutas, ¿cierto?, estén destinadas digamos que a la producción ganadera, ¿cierto? Lo que es en la ganadería
tiene un impacto importante en la generación de gas metano, es decir, en la generación de gases que van a hacer aún más crítica la situación del calentamiento global. Luego pareciera que este gran consumo de proteína animal pues está inevitablemente ayudando a que se incremente la temperatura del planeta, ¿cierto? Y además de esto, asociado a esto que les acabo de mencionar, también la gran producción de ganadería está asociada y pues hay muchos casos, sobre todo en Colombia, al despojo de tierras y a la motivación del desplazamiento forzado. Entonces, bueno, ¿qué más estamos comiendo nosotros? Muchos alimentos importados, ¿sí? Esos alimentos importados hacen, ¿cierto?, que nuestro consumo de la producción local, es decir, de los alimentos que producen nuestros campesinos, pues sea de alguna forma bajo, y es decir, y esto motiva que se pierda gran parte o un porcentaje importante de la producción local, ¿cierto? Esto que hace desmotivar al campesinado. Cada vez tenemos menos personas interesadas en trabajar en el campo y dedicarse a la producción agrícola. Luego cada vez esto puede llevarnos a que el acceso y la disponibilidad de alimentos producidos en el campo sea cada vez pues más compleja y más difícil por la falta de mano de obra o de personas que trabajen en el campo. Esto también, estos alimentos importados tienen generalmente un alto contenido de azúcares añadidos, tienen un alto contenido de grasas saturadas y tienen un alto contenido de aditivos químicos para favorecer su conservación, ¿sí? Adicional a que estos alimentos importados, la mayoría vienen también aún más el ambiente y los océanos. ¿Qué estamos también consumiendo? Bueno, también consumimos algunas frutas, pocas, y también consumimos algunas verduras, pocas, porque no tenemos el hábito de frutas y verduras. ¿Y esto qué pasa? Estamos generando una gran cantidad de desperdicios, ¿sí? Es un porcentaje altísimo, estamos creo que alrededor de un 25, 30, bueno, ahorita no tengo muy claro ese porcentaje del nivel de frutas y verduras que se desperdician, ¿sí? Desperdicio es, bueno, ya una vez han entrado, digamos que en la cadena de preparación y consumo, hablando de los servicios de alimentación, pero también hay otros que se pierden antes de llegar e incluso de entrar a la cadena, simplemente porque no se tienen los sistemas adecuados de refrigeración y conservación y pues esto hace que se pierdan esas frutas y verduras que se producen en el país. ¿Qué más está pasando? Que estamos consumiendo frutas y verduras genéticamente modificadas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario, ¿cierto?, hacer modificaciones genéticas precisamente para que esas frutas y esas verduras perduren por más tiempo ante la baja, digamos que, el nivel tecnológico e inexistencia de los equipos necesarios para el mantenimiento de esas frutas y verduras por más tiempo. Entonces, estamos de alguna forma consumiendo, o la forma en que nosotros nos estamos alimentando, pues está impactando de forma importante el planeta. Y es como lo que quiero que nos quede alrededor de esta reflexión. Que lo que estamos comiendo, la forma en que nos estamos alimentando, está afectando los sistemas agrícolas y agroindustriales, y esto a la vez el consumo de alto de alimentos ultraprocesados, altas cantidades de proteína animal, el montón de alimentos importados que consumimos y el bajo consumo de frutas y verduras o el consumo de frutas y verduras genéticamente modificadas necesariamente están afectando de forma importante nuestra salud, ¿cierto? Entonces, hoy nos encontramos con que las principales causas de morbimortalidad en Colombia tenemos todo lo que está relacionado con enfermedades relacionadas con el corazón, ¿cierto? Accidentes cerebrovasculares, problemas que están generalmente asociados, ¿cierto?, a la hipertensión arterial, a la obesidad y también problemas importantes de salud como la diabetes. Entonces, lo que estamos consumiendo no está conservando ni la salud del planeta ni la salud de nosotros en el planeta, ni nuestra propia salud. Bien, estamos llamados entonces ¿a qué? Ojalá
¿cierto? A mantener, ¿cierto? O a preservar prácticas ancestrales de cultivo, ¿cierto? Donde se motive la autonomía y soberanía alimentaria, es decir, estamos llamados a consumir la producción de alimentos locales que va a motivar que haya una reducción en el transporte y la contaminación que implica el transportar, ¿cierto? Nos ayuda también a motivar al campesinado, nos ayuda a tener una dieta más saludable de alimentos que tenga un mayor contenido de alimentos frescos y menos intervenidos. Y bueno, esto hoy es absolutamente necesario. También, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el suelo, recuperar la materia orgánica, consumir menos alimentos transgénicos, reducir el tema del transporte de alimentos, y esto de alguna forma va a ayudar a preservar o a conservar mucho más el planeta. Entonces hay unas apuestas importantes a nivel de reducir el impacto de nuestra dieta a la salud, o sea, afectando lo menos posible la salud del planeta, que a su vez nos va a ayudar o nos va a motivar nuestra propia salud. Bien, aquí en cuanto a la reflexión de el hombre y el ambiente, ¿qué pasa? Traigo a colación a Augusto Ángel Maya. Augusto Ángel Maya es un filósofo, teólogo, pedagogo, que ya murió desafortunadamente, murió hacia el año 2010, pero digo desafortunadamente murió, pero afortunadamente dejó un montón de documentos, creo que escribió alrededor de 25 libros, y hay un libro, bueno, él es un pensador ambiental, mejor dicho, fue de los primeros pensadores ambientalistas que hubo en Colombia. Él fundó el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, y él en uno de sus libros, El Retorno de Ícaro, que me llamó mucho la atención y que me ha motivado como a incursionar en estos temas, habla de cómo el hombre perdió su nicho en la naturaleza. Y cuando él habla del nicho en la naturaleza, habla y nos invita a imaginarnos un mundo donde no esté el hombre, ¿cierto? Entonces, hay unos segundos, yo los invito a que ustedes se imaginen que de pronto el hombre desapareciera de la faz de la tierra, ¿cierto? Por un tiempo, e imaginarnos qué pasaría en nuestro entorno. Generalmente, cuando uno hace ese ejercicio, ¿cierto? Llega a concluir que si el hombre no estuviera, seguramente crecen las plantas, crecen más los árboles, aparecen mucha más fauna y flora, que fue algo de lo que vimos nosotros durante la pandemia, cómo los animales entraban a la ciudad, cómo los animales aparecían, cómo de pronto el bosque y algunas zonas, digamos, se preservaron muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, cuando él habla de que el hombre perdió su nicho en la naturaleza, es que el hombre perdió su función en la naturaleza, y desafortunadamente eso nos está llevando a nuestra propia extinción. Entonces, él hace, bueno, digamos que los pensadores ambientalistas hacen esta reflexión, y es que el hombre ha sido un animal inteligente, ¿cierto? Por excelencia. Y aquí les cito solamente algunas cosas pues, que muestran esa evolución importante del hombre. El hombre empezó a caminar erecto, ¿cierto? Cosa que no ha pasado con otros animales. Empezó a utilizar su mano como un órgano prensil para manejar, para hacer tareas y actividades necesarias de su cotidianidad. Desarrolló una vista estereoscópica, ¿cierto? Hace tareas desarrolló un depósito neuronal en el neoencéfalo que solamente lo ha logrado él. Entonces, hay una reflexión interesante, y es cómo los hombres hemos evolucionado de forma importante, y cómo hoy pareciera que entramos en una era que se ha llamado el antropoceno, donde parece ser que todo lo que estamos haciendo está yendo en contra de la preservación de nuestra especie, ¿cierto? Y bueno, allí también en esas reflexiones aparece cómo estamos generando basura permanentemente, desperdicios permanentemente, cómo no estamos aprovechando los recursos, y al contrario estamos impactando el planeta de una forma donde de seguir así pareciera que no hay retorno, ¿cierto? Entonces se habla de que el hombre está hoy en una era
el Antropoceno, donde él es el centro y donde además él tiene también la posibilidad, o tenemos la posibilidad de tomar las medidas necesarias para, para evitar nuestra extinción y para poder preservar la vida de la forma, entre comillas, cómoda como la llevamos hacia el 2050, ¿sí? Si nosotros no tomamos medidas y sobre todo no tomamos decisiones a nivel de nuestra dieta, pues, y seguimos como estamos, pues se habla de unas dificultades importantes incluso ya en un cercano 2050. Bien, después de esa muy rápida reflexión, entonces, aparece la dieta planetaria. Esta dieta planetaria la han desarrollado expertos en el mundo que hacen parte de una organización que se llama The Lancet. En el desarrollo y elaboración de esta dieta y lo que busca esta dieta disminuye el impacto diario o permanente que hacemos con nuestros hábitos alimentarios hacia el planeta. Entonces se habla de que esta dieta planetaria es una dieta sostenible ambientalmente y que es una dieta que está de alguna forma comprobado, va a preservar la salud humana, va a promocionar la salud y va a evitar o a prevenir la enfermedad. Y esta dieta planetaria, esta imagen, pues la bajé de internet precisamente de un informe que tienen de Lancet del año 2019 y que nos compartieron su publicación en español en el 2022. Y aquí, este es básicamente el esquema de dieta al cual ellos nos invitan, ¿cierto? Que nuestro plato, por ejemplo, en un tiempo de comida como el almuerzo, la mitad sea o el 50% esté conformado por frutas y verduras. Frutas, verduras y cereales enteros en la medida de lo posible, ¿sí? Tenemos un porcentaje allí de granos enteros o cereales enteros que es importante, ¿cierto? Allí más o menos podemos ver que se trata como de alrededor de un 15, un 20%. Y tenemos una participación muy chiquitica, ¿cierto? De vegetales almidonados, ¿sí? Que son carbohidratos o, bueno, tubérculos como la papa, como la yuca. Un porcentaje muy pequeñito de productos lácteos, un porcentaje muy pequeñito de proteínas de origen animal, un porcentaje mayor de proteínas de origen vegetal, un porcentaje importante de aceites vegetales insaturados y un porcentaje muy chiquitico de azúcares añadidos. Entonces, si nosotros volvemos a la reflexión inicial que hacíamos sobre la conformación de la dieta que estamos teniendo actualmente, pues yo creo que, salvo familias muy juiciosas, no estamos consumiendo o no nos estamos alimentando de esta forma, ¿sí? Bueno, no sé, no he visto el primer niño que nos diga, por ejemplo, en el servicio de alimentos que quiere que por favor le sirvan la mitad de su plato de frutas y verduras, que por favor él quiere arroz integral en vez de un arroz blanco, que él prefiere una sola fuente de carbohidratos, es decir, arroz o papa o yuca o plátano, y que no quiere las dos opciones. No lo conozco, pero es probable que tengamos niños y familias dentro de nuestra comunidad que de pronto estén ya trabajando por alcanzar o mantener estos hábitos alimentarios. Bien, aquí les traje la propuesta que tiene The Lancet de la alimentación de un día para una dieta de 2000, o sea, cómo dieta basada en una dieta de 2.500 kilocalorías. Y lo traje porque me parece muy importante hacer esta reflexión alrededor ya de cifras, datos y hechos. Y aquí lo que nos dice esta dieta planetaria o esta dieta de sostenibilidad ambiental es que nosotros debemos consumir granos enteros
arroz integral, trigo, ojalá integral, maíz, alrededor de 232 gramos en el día. Que nosotros consumamos granos integrales, bueno, de pronto algunos de nosotros, ¿cierto? Que consumamos los 232 gramos de arroz, trigo y maíz, de pronto de arroz, sí, pero de granos enteros difícilmente. Raíces, tubérculos y plátanos, 50 gramos. ¿Cuánto estamos consumiendo en un día nosotros de raíces, tubérculos y plátanos? Seguramente un gramaje que supera estos 50 gramos, que puede ser una papita criolla grandecita o una papita salada, pastusa medianita, ¿cierto? Creo que a veces nos comemos 2, sumado a 120 gramos de arroz preparado, sumado a de pronto en la noche otra porción de arroz u otra porción de papa o unas papitas francesas. Entonces estos 50 gramos por ahí pasaron. Verduras, 300 gramos. Escucha. Estamos sirviendo Narda, 60 gramos de verduras. Narda, Señora. 2 segunditos. Estamos escuchando a veces un poco cortado. ¿Puedes repetir el último minutico porque no se te entendió nada? Sí. Perfecto. Desde que empecé en esta diapositiva. Narda, se está perdiendo la comunicación constante. Ay, Dios santo, tiene que ser de pronto aquí el internet de mi casa. Me Bueno, avisan. ahí te escuchamos perfecto. Bueno. Un minutico Si quieres hacia atrás. pues apagar la cámara, tal vez así te funcione mejor. Bueno, perfecto. Entonces voy a apagar la cámara para que pronto podamos terminar mejor. Bueno, ¿me confirman por favor ahí ven ya la presentación? Sí, ya está perfecta, Inarda. Vale. Bueno, voy entonces a hablar sin que me vean. Espero que no sea tan aburrido. Bien, aquí lo que estábamos haciendo es una reflexión en cuanto a los gramajes que deberíamos cumplir o perseguir en un día de dieta planetaria, en una dieta basada en 2.500 calorías. Y hacíamos una reflexión de que deberíamos consumir alrededor de 232 gramos de granos enteros, arroz integral, trigo integral, maíz entero, ¿cierto? Y que de pronto no estamos consumiendo esos cereales enteros, ¿cierto? Sino de pronto un poquito ya procesados y que de pronto lo más seguro es que no estemos consumiendo 232 gramos de cereales enteros. Estábamos aquí también hablando que la dieta nos dice raíces, tubérculos y plátanos 50 gramos por día. Y seguramente ese gramaje lo estamos superando, porque 50 gramos es una papita, decíamos, pequeña, bueno, grandecita criolla y una papita muy pequeña, sabanera o pastusa, o sí, puede ser alrededor de 2 astillitas de yuca pequeñas o una astilla grande, y seguramente nuestro consumo está sobrepasando ese gramaje, pues por los hábitos igual alimentarios que tenemos y las costumbres y lo que nos han enseñado. Dice esta dieta planetaria que debemos consumir alrededor de 300 gramos de verduras. Y yo les estaba haciendo la reflexión de que nosotros en el colegio estamos ofreciendo o tenemos dentro de nuestro patrón 60 gramos de verdura en el almuerzo de los niños de prejardín, por ejemplo, prejardín y jardín. Y nosotros no podemos... ¿Me escuchan? Sí, Narda, y nosotros sí, no podemos... Sí, señora. Gracias. Y nosotros no estamos consumiendo, no le estamos sirviendo a los niños ni siquiera esos 60 gramos, porque les estamos poco a poco buscando un mejor consumo, pero servimos casi que la mitad de la porción y sin embargo
el nivel de desperdicios y el porcentaje de residuos sólidos en verdura es total, ¿sí? O sea, casi que la mayoría de lo que botamos obedece a esa pequeña porción de verduras que le estamos colocando a los niños. Es decir, no tenemos el hábito de consumo de verduras en los niños. Frutas, 200 gramos, también a veces nos es difícil este consumo, ¿sí? De pronto en el colegio ya los niños están recibiendo casi que alrededor de ese gramaje, ¿cierto? En el tiempo de comida, almuerzo y refrigerio, estamos muy cerca casi que a cumplir esta meta diaria en el colegio, pero muchos de los niños no lo consumen. Nosotros, de hecho, como adultos, si nosotros sumamos las frutas que nos comemos en el día y las verduras, es altamente probable que no alcancemos estos 500 gramos. Y esto hubo una campaña en Colombia hace algún tiempo de 5 al día. Y se hablaba de 5 al día es porque necesitamos mínimo 400 gramos para lograr la fibra, los 26 gramos de fibra soluble que nos mantengan unos procesos de digestión pues adecuados, ¿cierto? Y hoy yo les cuento, la mayoría de solicitud de dietas especiales es por problemas gastrointestinales, que concluyo yo, es por un bajo consumo de fibra y por un bajo consumo de agua en los niños y en las familias. Bien, aquí nos habla esta dieta que tenemos que consumir alrededor de 250 centímetros cúbicos de lácteos en un día. Yo estoy casi segura que muchos de nosotros lo estamos duplicando. ¿Por qué? Porque consumimos bebida láctea al desayuno, porque de pronto nos consumimos un yogur o una leche o alguna bebida láctea a la media mañana, porque algunos también en la noche vuelven y consumen una bebida láctea, es decir, que esto lo estamos superando algunos de lejos, ¿cierto? Entonces también tenemos que mirar porque esto no está retribuyendo, no nos está aportando a la salud y en cambio sí nos está seguramente trayendo algunos problemas serios de salud. Miren esto, proteína de origen animal. Deberíamos consumir máximo 71 gramos de proteína animal en un día. Solamente en el colegio creo que con la porción de proteína que damos en el almuerzo estamos cubriendo casi que el total de la población, la proteína de origen animal diaria. Sumado a que también en la mañana estamos consumiendo huevo, que también en la mañana estamos consumiendo proteína de origen animal, de pronto un embutido, de pronto un jamoncito, de pronto, ¿sí? Entonces estamos sobrepasando esta proteína. ¿Qué pasa cuando consumo mucha proteína? ¿Cierto? Estoy forzando a mis riñones a trabajar mucho más, estoy también generando muchas más toxinas para mi organismo, desechos nitrogenados, urea, nitrógeno ureico, creatinina y demás, y estoy de alguna forma cansando o poniendo a trabajar muchísimo los riñones, ¿cierto? ¿Y qué pasa a futuro? Eso nos puede traer también enfermedad. Bien, miren el huevo. Se supone que debemos consumir 13 gramos de huevo al día. ¿Cuánto pesa un huevo? Un huevo, no sé, AA puede estar pesando alrededor de 50, 60 gramos. Es decir, que si estamos hablando de 13 gramos en un día, estamos hablando de que en 7 días, ¿cierto? Estamos 7 por 3, 21, estamos alrededor de 91 gramos semana, que eso obedece a un huevo y medio. Un huevo y medio, 2 huevos a la semana. ¿Cuántos nos estamos comiendo? Muchos de nosotros un huevo diario. Legumbres, que son las mismas leguminosas, son ya preparadas, 75 gramos. Aquí hay digamos que hay algo que controvertir y es que a nosotros las guías para la población alimentaria mayor de 2 años nos dicen que debemos consumir legumbres 2 veces a la semana únicamente, ¿sí? Esta dieta nos dice, mire, entre más legumbres usted incluya en su dieta, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque son fuente de proteína vegetal. Frijol, lenteja, garbanzo, ¿sí? Y esto tiene un menor impacto en el planeta, el consumo de proteína de origen vegetal. Bien, nos invitan también a consumir nueces y semillas, 50 gramos, es un gramaje importante cuando no tenemos el hábito de consumir chía, amaranto, quinoa, cebada, ¿sí? Todas estas nueces, semillas, cereales y demás. Aceites insaturados, 40 gramos o centímetros cúbicos, aceites
11 gramos y azúcares añadidos 31 gramos. Muchos de este gramaje muchas veces lo superamos, ¿cierto? En aceites insaturados a veces nuestro consumo es muy bajito. Muchas veces consumimos muchos más aceites saturados en margarinas, mantequillas, en grasas sólidas. Incluso hoy se habla también del aceite de coco, grasas sólidas, que nos van a traer muchos problemas de salud. Y azúcar añadido, 31 gramos. Yo creo que ya para todos es conocido que si nos tomamos una bebida carbonatada, una Coca-Cola, una gaseosa, incluso muchos jugos en caja, estamos ya consumiendo 16 gramos en 250 centímetros cúbicos. O sea, con 2 bebidas de esas ya tenemos todo el azúcar del día y más, porque no es lo único que consumimos. Entonces, ¿qué nos tenemos que proponer? Nos tenemos que proponer, ¿cierto? Una dieta que ayude al planeta, que nos ayude a disminuir ese calentamiento global, que nos ayude a descarbonizar el planeta, que nos ayude a controlar el gas metano y el óxido nitroso y que nos ayude a preservar o hacer del planeta un sumidero solamente de CO2. Que nos ayude una dieta a disminuir las pérdidas y el desperdicio, ¿sí? Nos ayuda a que el sistema agroalimentario industrial tenga menores pérdidas y un menor desperdicio ya en cuanto a la preparación y el consumo. Que sea una dieta que ayude a tener o a promover una eficiencia en el uso, en el ciclo del nitrógeno y del fósforo en el sistema agroalimentario, que una dieta que disminuya el consumo de biocombustibles y una dieta que no contribuya, ¿cierto?, a la degradación ambiental ni a la transgresión de los límites planetarios. Así como todo, así como nosotros tenemos unos límites también para los indicadores, por ejemplo, de muchos componentes en nuestra sangre, el planeta también hoy y los expertos están desarrollando límites planetarios, límites planetarios que no se deben transgredir o no se deben respetar, porque parece ser que una vez, o sea, si se sigue, si seguimos alimentándonos de una forma no sostenible, pues vamos a transgredir muy rápidamente esos límites planetarios. Bien, pero no todo es color de rosa, ¿cierto? Esas dietas o esa dieta seguramente nos va a traer algunas necesidades adicionales que también hoy tenemos que empezar a reflexionar y tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a resolver, ¿cierto? Porque estas dietas altas en alimentos de fuente vegetal, ¿cierto? Estas dietas con un bajo contenido de alimentos animales también tienen algunas dificultades o nos pueden traer algunos problemas de salud, ¿sí? Nos tenemos que suplementar necesariamente, ¿cierto? Al consumir una dieta de estas de vitamina B12, cianocobalamina, por lo menos 1000 unidades 2 veces a la semana. Tenemos que seguramente suplementarnos en hierro, ¿cierto? Seguramente tenemos que suplementarnos en zinc, seguramente tenemos que suplementarnos en vitamina D, porque pues la fuente de esta vitamina la vamos a llevar a, digamos que vamos a consumir muy poco para cuidar nuestra salud. Seguramente vamos a tener que suplementarnos en calcio y seguramente vamos a tener que suplementarnos en ácidos grasos omega 3. Sí, pero no, digamos que hoy ya se están desarrollando ciertas soluciones para estos requerimientos nutricionales a los cuales nos lleva el seguimiento de una dieta planetaria y sostenible. Pero son también retos de la industria y retos de los expertos y los profesionales. Ay, papá, mira que ¿Cuál se es puso a llorar. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Señora, por favor, silenciar los micrófonos. Creo que algunos tienen el micrófono habilitado. Perfecto. Perfecto, ya voy a terminar, pero creo que sí los puedo silenciar de aquí.
Espérenme un momento, por favor. Ya, Narda, ya silencié a la persona. Ah, bueno, perfecto. Yo aquí ya estaba mirando cómo hacer. Espérame un segundo porque creo que les dejé de compartir. Ya vuelvo y comparto acá para cerrar. Bien. Entonces, después de esta rápida reflexión, ¿cierto?, sobre lo que estamos comiendo y la forma en que eso que comemos está impactando al planeta y la forma también en la que lo que comemos nos está haciendo mucho daño y nos está promoviendo la enfermedad en vez de promover nuestra salud. Aquí al final quiero hacer una reflexión sobre el rol de ustedes, padres de familia, ¿cierto? El importante rol que juegan hoy en la alimentación de su familia y en la alimentación y en la salud del planeta. Entonces, hoy necesariamente, o sea, hoy no podemos hablar solamente de la salud humana, ¿cierto? Y de la alimentación humana, sino que tenemos que hablar de la salud humana, ¿cierto? Y de la salud del planeta. Entonces, se hace, o sea, hoy es concomitante alimentarse bien, ¿cierto? Para poder cuidar y preservar los recursos para las generaciones futuras. Es decir, hoy se hace necesario que nosotros nos alimentemos de forma saludable y al mismo tiempo nosotros tengamos una dieta sostenible para impactar lo menos posible el planeta. Luego, hoy tenemos un rol muy importante, ¿cierto? Ustedes, padres de familia, y un rol y un reto enorme. Y es que no solamente tenemos que promover hábitos alimentarios, ¿cierto? Saludables, que era un reto que teníamos hasta hace muy poco, sino que también tenemos que promover hábitos alimentarios sostenibles. ¿Y esto qué implica? Que ustedes, ¿cierto? Bueno, y nosotros, yo me incluyo, nosotros padres de familia, educamos con el ejemplo, ¿cierto? Luego, para nosotros poder promover hábitos alimentarios saludables y sostenibles, necesariamente tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? Y no bueno, pues uno escucha muchas veces a los niños que nos comentan que en su casa no se comen verduras, que no se comen frutas, que a su papá no le gustan, que a su mamá no le gustan, que sí, entonces un niño, ¿cómo va a consumir frutas y verduras si ve que su mamá y su papá de pronto pues hacen comentarios no gratos frente a esos alimentos, ¿sí? O de pronto, pues como puede suceder, simplemente no me gusta, ¿sí? No me gusta, no quiero, pero a veces no cuidamos y hacemos comentarios en voz alta o se nos nota en nuestra cara, en fin, ¿sí? Entonces, hoy ustedes tienen un rol muy importante en esa promoción de hábitos alimentarios saludables, tienen un rol importantísimo. ¿Narda? Y hoy se hace, señora. No, es que se te dejó de escuchar por un momento, pero ya te escuchamos. Ay, Dios mío, qué vergüenza, no sé, debe ser el internet o algo. No pasa, pero debe ser que hasta ahora hay tantos conectados, nos está trayendo problemas. Pero hoy juega un papel muy importante, ¿cierto? Ustedes, padres de familia, en esa promoción de hábitos alimentarios saludables. Yo me voy a venir acá un momentito, voy a abrir mi cámara porque ya, pues para finalizar, sí quiero, pues de alguna forma invitarlos y comprometerlos a que hoy no solamente, mejor dicho, y compartirles la preocupación que este tema me suscita personalmente, y es que hoy no solamente como profesionales, en mi caso en nutrición, nos debe preocupar la promoción de hábitos alimentarios saludables, sino también la promoción de hábitos alimentarios sostenibles. Y afortunada, desafortunadamente tienen todo que ver, ¿sí? Una dieta saludable es necesariamente una dieta sostenible, es una dieta alta en cereales integrales, es una dieta con un alto contenido de frutas, de verduras, es una dieta con un bajo contenido de ácidos grasos saturados, con un bajo contenido de carbohidratos simples. Entonces, hoy como que todo va de la mano. Entonces,
por lo menos como nutricionista yo digo, ¿cómo hacer? Y es algo que yo pienso todos los días y permanentemente, y es qué hacer para promover hábitos alimentarios saludables y hábitos alimentarios sostenibles, ¿sí? Cuando tenemos una tradición de consumo de una dieta de pronto poco adecuada, una tradición de consumo de un montón o una cantidad importante de carbohidratos, de un gramaje, un consumo alto de proteínas de origen animal, ¿sí? Entonces digamos que hoy me desgasta o gran parte de mi tiempo lo destino a pensar cómo hacer, ¿cierto? Para que los niños, las niñas, incluso los estudiantes universitarios, que es lo que me ocupa, los entornos educativos a todo nivel, cómo hacer para que de pronto esas oportunidades de mejora que traen los estudiantes de todos los niveles de formación de su casa y de su familia, cómo empezamos a través de la alimentación y nutrición en nuestras instituciones a favorecer esa promoción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles. Bueno, digamos que esa era la reflexión que tenía preparada. Nos quedan 10 minuticos. Me gustaría de pronto escucharlos, me gustaría de pronto poder participar o resolver aquí algunas inquietudes, poderlos, sí, me gustaría este tema que es un reto hoy para ustedes como padres de familia y nosotros como profesionales en nutrición. Levantó la Listo, mano. Narva. En el chat hay dos Ajá. preguntas. Primero, que las hicieron durante la charla, y después seguimos con las personas que tienen levantadas la mano. La primera Vale, perfecto. pregunta es, la hace Carolina, y dice, ¿dentro de las raíces se cuenta la ingesta de jengibre y cúrcuma? Sí, el jengibre y la cúrcuma son raíces y bueno, y hoy supremamente importante, o sea, el COVID nos enseñó que esas raíces tienen propiedades muy importantes para la salud. La cúrcuma es un antiinflamatorio, mejor dicho, un potencial antiinflamatorio, y el jengibre nos ayuda también pues con todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias. Entonces, para estos virus extraños que hoy de alguna forma invaden nuestros entornos y nuestros contextos, incluso es muy bueno el consumo de cúrcuma, jengibre en aromáticas, adicionándolo a los alimentos de forma permanente, ¿sí? Así también como, por ejemplo, el consumo de ajo, que es un antibacterial. Mejor dicho, los medicamentos en sí, toda la industria farmacéutica se desarrolla alrededor de las plantas, y eso es otra cosa que también tenemos que de alguna forma cuidar con nuestra dieta, y es que esta dieta inadecuada que estamos llevando está llevando a la pérdida de biodiversidad y a la extinción incluso de muchas de fauna y flora, y por ende también a la pérdida de esas propiedades importantes de muchas de las plantas que ayudan también en nuestra salud. Entonces es un tema de alguna forma cíclico, ¿no? El cuidado de la salud, el cuidado del planeta y la preservación de la vida en el planeta, y el evitar la extinción de todo tipo de vida en el planeta, no solamente de nosotros los humanos, sino obviamente de todo, porque pues no podemos vivir sin los otros. Muchas Anita, ¿qué gracias, otra pregunta? Narva. Tenemos una segunda pregunta, y es, ¿los complementos nutricionales por cuánto tiempo usualmente se deben tomar? Bueno, es que esa pregunta la puedo responder en contexto, ¿sí? ¿Por qué en contexto? Porque los complementos nutricionales se dan o se asignan, o el médico, el nutricionista, el pediatra los formula, ¿cierto? Cuando están acompañando alguna situación o alguna patología, ¿cierto? Estas patologías pueden ser transitorias, pueden ser cortas o pueden ser patologías crónicas. Luego, ese complemento pues también va a ser dependiendo de esa situación o del contexto. Voy a dar un
un ejemplo que podemos, nos puede ser muy familiar aquí a todos. Un niño que no come, que tiene su apetito muy bajito, que no está casi consumiendo alimentos, pues nosotros podemos, por ejemplo, suplir, ¿cierto?, una alimentación o complementar su alimentación con algunos complementos nutricionales. Y eso está bien que lo hagamos, pues, cuantas veces sean necesarios, porque no podemos dejar que un niño que está en etapa de crecimiento, donde tiene un potencial de crecimiento importante, por una baja ingesta vaya a afectar su crecimiento y desarrollo. Entonces, en ese caso, nos toca necesario complementarlo, y en ese caso, pues, mientras dure su inapetencia, obviamente, esto tendrá un tratamiento médico adicional y demás. Mientras no mejore su consumo de alimentos, pues necesariamente tenemos que complementarlo, pero eso solamente a manera de ejemplo, ¿cierto? Esos complementos pueden obedecer a diferentes situaciones de enfermedad. Entonces, pues tocaría contestarla como con más detalle y con más contexto. Muchas gracias, Narda. Tenemos otras 2 preguntas y una mano levantada. Otra pregunta es, ¿cuál es su punto de vista de las nuevas marcaciones de alto en sal o azúcares añadidos? Y te voy a dar de una vez la otra, y es, ¿el ajo o la cebolla en polvo contienen las mismas propiedades que en su estado fresco? Bueno, a mí me parece muy importante que los alimentos y los productos alimenticios tengan sus sellos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay mucha ignorancia en los temas de alimentación y nutrición en nuestra población, ¿sí? En la población colombiana. Nosotros muchas veces compramos y no miramos las etiquetas, y las etiquetas hablan muchísimo. Nosotros tenemos una normatividad en alimentos increíble, que de hecho no la tienen muchos países, ¿sí? Nosotros tenemos una normatividad para el etiquetado nutricional, donde yo creería que esos deberían ser de los temas que todos nosotros deberíamos aprender, incluso antes de, bueno, yo siempre digo que hay que aprender a alimentarse bien y nutrirse bien antes de aprender matemáticas, inglés, español y demás. Entonces, para mí los sellos son muy interesantes, porque por lo menos la población colombiana puede, de una forma muy sencilla, darse cuenta cuando un producto tiene unos azúcares, una alta cantidad de azúcares añadidos y una alta cantidad de grasas saturadas. Y eso ya de alguna forma puede lograr o hacer que muchas personas se abstengan de la compra, ¿cierto? Y del consumo de esos alimentos, o por lo menos que si los han consumido sepan que deben cuidar y que debe haber un límite, ¿cierto? Entonces, pues digamos que mi punto de vista hacia esos sellos es muy favorable, es muy importante, y Colombia lo estaba necesitando. Y en cuanto al el efecto que tiene la cebolla o el ajo en polvo, pues yo creo que sí, así como nos invita la dieta planetaria, creo que debemos volver a nuestras raíces. Entre más natural sea la forma en que nosotros comamos, muchísimo mejor. Y los productos que ya vienen en polvo, pues han sufrido un proceso de deshidratación o de liofilización, en los cuales muchas de las propiedades de los alimentos o esos principios activos de esas moléculas se pierden en esos procesos de deshidratación y de liofilización. Entonces, siempre muchísimo mejor el ajo en su forma natural, la cebolla en su forma natural, y enseñarle a los niños a consumir, no digo que directamente esos alimentos, pero sí a que se coman sus preparaciones elaboradas con ajo y con cebolla. Perfecto, Narda. Para finalizar, vamos con 2 personas que tienen la mano levantada. Primero con Víctor Manuel Álvarez y finalizamos con la familia García Martínez. Sí, buenas noches. Muchas gracias por esta charla. Me parece muy interesante. Yo quería hacer la siguiente consulta. Es que veo acá en el menú semanal de Aseo Bartolina, como bebida aparece agua saborizada para diferentes días. Hay dice agua saborizada fresa y menta, agua saborizada mandarina, agua saborizada limonaria. Yo no sé qué tan saludable sea eso, porque es que cuando uno dice agua saborizada, pues uno piensa como que es mucho químico, muy dulce, no sé. Queríamos saber qué tan Sí. recomendable es darle esto a los niños. Muchas gracias. Sí, muy interesante la pregunta. Bueno, señor Víctor, estas aguas saborizadas yo creo que las tenemos mal llamadas en el menú.
nosotros nos dimos cuenta que los niños cada vez consumen menos jugos porque además los niños asisten a su pediatra o a su médico o a su nutricionista, y hoy en día el jugo está muy, entre comillas, satanizado, ¿sí? Porque pues hay la creencia de que los jugos, el consumo de jugos, va a ayudar a, digamos que en resumen, va a ayudar o a promover la obesidad, porque va a dejar unos azúcares simples en el torrente sanguíneo que se van a aprovechar de una forma más rápida, digámoslo así, que de otra forma. Entonces el jugo está satanizado. Entonces, como el jugo está satanizado, los niños cada vez toman menos jugos, y nosotros tenemos el fenómeno de los comedores que las familias y los niños nos piden cada día más agua, más agua, más agua. Entonces, y también tenemos las familias y los niños que no consumen agua. Entonces se nos ocurrió desde el año pasado, y eso también gracias a una propuesta que hizo una familia que hizo parte de un comité de alimentos, se nos ocurrió ofrecer agua. Agua, nosotros le decimos saborizada, pero esa agua saborizada no es un producto ultraprocesado, no es un agua con aditivos, es simplemente agua, es una especie de agua aromática que hacemos en el servicio, es decir, es una infusión de agua y esos componentes que nos este tipo de infusiones, ¿sí? Pero son infusiones naturales, se preparan el mismo día, muy temprano, se hierven, mejor dicho, es agüita, es una infusión de hierbas y frutas y agua. Eso no tiene ningún aditivo químico ni nada. Y ahorita con el nuevo chef que tenemos, él nos dio una idea muy bonita, y es de no colocar agua saborizada, sino agua de vida, ¿sí? Y lo que buscamos con esto es suplir, digamos que esa necesidad de hidratación de los niños que no consumen jugo, y favorecer también el consumo de los niños que no tienen ese hábito del consumo de agua. Pero estamos ofreciendo agua solita, el agua, entre comillas, saborizada, que es esa infusión de agua, frutas o hierbas, y estamos ofreciendo el jugo sin azúcar para quienes aún tienen el hábito, y la posibilidad de endulzar con un sirope de panela que está preparando nuestro chef. Estamos también ya quitando esos sobrecitos que teníamos, porque muchas familias nos comentaron que esos sobres estaban siendo consumidos por los niños o que llegaban en sus maletas y demás. Entonces estábamos cuidando que el jugo no tuviera azúcar añadido, pero los niños estaban consumiendo esos sobres o esa panela directamente, y eso pues tampoco está bien, sí. Entonces, pues esa es la historia del agua saborizada, pero en realidad es una... creo que seguía la familia García Martínez. Así es, Nata, con ellos Sí. finalizaríamos. Sí, muy buenas noches a todos. Yo soy Laura Martínez y te agradezco mucho, Narda, por esta conferencia tan interesante y a Bartolina también. Yo pues traigo tus palabras en donde dices que educamos con el ejemplo. Y el ejemplo pues no solamente está en casa, sino también en el colegio. Y muchos padres estamos sufriendo, digamos, con ese ejemplo que recibimos en el colegio, porque el mensaje de algunos de los adultos acompañantes de nuestros niños más pequeños, yo la verdad es que solo llevo 3 años en el colegio, y es una de las cosas que más duro me ha dado, es que pueden escoger entre la fruta y la verdura. Pueden escoger no comerse un alimento, ¿sí? O sea, en palabras que yo he escuchado de los propios profesores es, puedes escoger no comerte un alimento, fruta o verdura, escoge. Entonces a mí se me preocupa muchísimo ese tipo de mensajes, porque pues digamos que como estoy de acuerdo contigo, no son muchos los niños que traen algún nivel de buenos hábitos alimenticios, pero pues con este tipo de mensajes lo que estamos haciendo es que los pocos que comen bien empiecen pues a bajar la calidad de comida que consumen. Entonces, pues por ejemplo, mi hijo que consume bastante verdura, le gustan las frutas, gracias a Dios, pues digamos no tenemos ese tipo de problemas, llega acá a casa diciéndome, no mami, yo voy a escoger entre la fruta o la verdura, ¿sí? Y me ha dejado de comer ensalada.
casualmente y muy de buenas en vacaciones, vuelve y le gusta la ensalada, le fascina. Pero se acerca la hora de entrar al colegio y ya no le gusta la ensalada. Entonces, a mí sí me parece muy importante recalcar desde el mensaje que se les dan a los niños en el colegio, pues un manejo un poco más cercano al discurso que nos estás dando, en donde se haga una exaltación, digamos, un manejo mucho más amable y mucho más importante de lo que tú dices, las frutas y las verduras, el consumo de estos alimentos frescos que se les ofrecen a los niños, porque pues desde el discurso y desde el ejemplo también estamos interfiriendo, digamos, como en lo que ellos escogen. Y pues no podemos negar que los niños se mueven por masa, ¿no? O sea, seguramente si tú coges a mi hijo que come ensalada en la casa, pero todos los amiguitos están pudiendo dejar la ensalada, pues él va a escoger dejarla. Él va a querer hacer parte pues, de este grupo. Entonces, pues quería hacer ese primer apunte. Y el segundo es que, pues sí, desafortunadamente hago parte de estas familias en donde el jugo sí está un poco satanizado. Y venimos pidiendo que a los niños en preescolar también se les dé la oportunidad de rellenar su termito con agua, porque ellos no tienen un punto donde puedan pues llenar su termo con agua. Y yo quisiera saber si en primaria, pues hasta ahora llevamos unos días de primaria, ellos pueden también acceder a estas maquinitas que tienen en la cafetería para rellenar su termito con agua. Digamos con libertad, o si tendrían que ir acompañados por algún profesor, o cómo funciona el tema de poder ellos surtirse su agua. ¿Escuchaste, Narda, en la última parte? Anita, sí, yo escuché a la señora Laura, solo que se me apagó, salió el letrero que alguien me eliminó de la reunión, pero volví a ingresar. Entonces, pues básicamente lo que escuché, y pues igual lo comparto, es que sí, efectivamente tenemos que hablar todos un mismo lenguaje. Para pues tranquilidad de ustedes, iniciando el año escolar tuvimos una reunión muy bonita con los acompañantes donde se habló de estos temas, sobre todo porque no solamente en los espacios del almuerzo esa negociación no debería ser, sino porque también en los espacios de eventos, de celebraciones, al interior de las aulas de clase, los premios son generalmente alimentos ultraprocesados, bombombones, chocolates, que incluso muchas veces las familias nos llaman y nos dicen, mira, ¿por qué se les está entregando dulces a los niños? Ustedes dicen una cosa pero hacen otra, y nosotros en el servicio no estamos para nada. De hecho, hemos quitado los postres ultraprocesados, lo dejamos eventualmente los lunes ya por un tema de tiempos de producción y demás, pero pues queremos trabajar en eso y eliminar incluso el del día lunes, pero cada vez esos ultraprocesados son uno a la semana y lo más chiquitico posible, ¿sí? Pero a veces esa iniciativa no está siendo acompañada por nuestros profesores y por nuestros acompañantes. Entonces, pues nosotros nos quedamos con esa inquietud de las familias, porque sí, nuestro lenguaje debe ser coherente, nuestro ejemplo debe ser coherente, nuestro compromiso debe ser total y permanente, y debe trascender a todas las aulas de formación del colegio. Entonces, nos quedamos con ese mensaje y pues vamos a trabajar porque, como se los dijimos a los acompañantes de los profesores, hacer de Aso Bartolina y del Colegio San Bartolomé un solo equipo para responderle a las familias por esa promesa de valor, y por eso que todos soñamos, y es que el comedor del Colegio San Bartolomé sea el mejor comedor escolar a nivel de alimentación y nutrición saludable y sostenible de Bogotá. Y pues nos estamos esforzando con nuestra directora en hacer de esos espacios los espacios más bonitos que se puedan hacer, en prepararles la comida más agradable, y pues todas las decisiones que se han tomado últimamente están alrededor de que eso sea una realidad.
No sé si hayan más preguntas. ¿Ustedes me escuchan? Sí, de pronto tenía una última pregunta, qué pena. Sí, señor. ¿A partir de qué edad se le pueden dar aromáticas a los niños? ¿O no recomendable, o sí o no? Mira que, pues, la verdad, no he escuchado o no tengo presente ningún riesgo de que tenga un niño por el consumo de una infusión de alguna hierba aromática. Obviamente uno les da a los niños, o sea, tampoco son bebidas o aguas que queden con un sabor muy fuerte ni con un alto contenido, no. Apenas lo que se hace es como que tenga un saborcito diferente y no les sepa solamente agua, ¿sí? Pero no, de hecho, incluso no sé si ustedes, pues, comparten lo mismo, y es que a veces lo primero que se les da a los niños cuando se inicia esa alimentación complementaria es con la cucharita, ya sea agua solita o agua, por ejemplo, de manzanilla, para minimizar esos coliquitos que les dan a los niños, ¿no? Lo importante es que esa infusión hierva muy bien, ¿no? Porque esas hierbas a veces vienen muy sucias, hay que limpiarlas, ojalá desinfectarlas, ¿cierto? Y ponerlas a hervir bastante lo suficiente para que esa agua pues sea muy saludable. Sí, no sé Perfecto, si Narda. Dale, Anita. Vemos que ya no veo más preguntas. Y pues ya son las 7:10 y queremos agradecerte, Narda, por hacernos reflexionar sobre la dieta planetaria sostenible que contribuye a nuestra salud y al cuidado del medio ambiente, como se dice en el San Bartolo, el cuidado de la casa común. Te agradecemos por este espacio y esta charla que le entregaste a So Bartolina, y también le agradecemos a la Asociación de Padres por abrir este espacio. Invitarlos a las próximas charlas, martes, miércoles y jueves a las 6 de la tarde en modalidad virtual. La de mañana es el técnico emocional de tus hijos. El miércoles estaremos con la importancia del agua y el jueves con salud financiera familiar. Entonces, invitarlos a seguir la programación. Gracias, Narda, y gracias a todos los que están conectados. Vale, Muchísimas gracias. Que estén conectados aquí. No, gracias a todos ustedes por el tiempo, la paciencia y la disposición, y ojalá que tengamos más espacios como estos. Un abrazo para todos, un buen descanso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Con mucho gusto. Ay, qué lindos. Apagar acá. Gracias por esta reunión. Gracias a ustedes por estar allí presentes y escuchando y a practicar.